Espero que la voz me dé para poder anunciar la palabra de Dios en esta mañana. Eh, Estaba pensando en hablarles de un tema antes de venir acá y estando acá, quiero dejarme guiar por el Señor para que ah, lo que se pueda decir en esta mañana sea guiado por el Espíritu Santo. Entonces, me propongo en esta mañana hablarles del Evangelio. El Evangelio, que no solamente son las buenas nuevas de salvación, sino que es Jesucristo mismo. Él es las buenas noticias de salvación que todo ser humano realmente necesita, que usted necesita, que yo necesito. Les quiero invitarlos, por favor, a que leamos en Filipenses capítulo 1 y versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice la escritura, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Si ya se ubicaron, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto a la defensa y confirmación del Evangelio. Pues, no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Quiero invitarlos también a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, leamos en el capítulo 9, por favor. Capítulo 9 y leamos desde el versículo 16. Primera carta a los Corintios 9, 16. Dice la escritura, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar mi derecho en el evangelio. Y vamos a leer también en capítulo 2 de primera carta a los Corintios, capítulo 2 de primera carta a los Corintios y el versículo 1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que no fuese, perdón, para que no fuese vuestra, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Y también Romanos capítulo 1
Romanos capítulo 1 y versículo 16. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y vamos a dejarlo hasta ahí, esperando que la sola lectura de la palabra de Dios pueda añadir bendición a la vida de cada quien que la escucha y esperando que el evangelio sea el que obre en cada corazón, guiándole al arrepentimiento en esta mañana. Ahora muy bien, acá en la carta a los filipenses, como algunos de los que están acá ya saben, Pablo está en la cárcel y escribe a la iglesia de Filipos, una iglesia relativamente joven, de unos 12 años, tal vez 13 años de haber sido establecida. Y él les escribe desde la cárcel para mostrar su gratitud para con ellos por la forma como le han cuidado, como han estado pendientes de él y cómo ellos han participado en el evangelio juntamente con el apóstol. En versículo 12, Pablo les va a comenzar a contar entonces acerca de su situación. Y él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y la situación de Pablo era una situación adversa, no era una situación fácil. Y tal vez él gozaba de ciertas comodidades en la cárcel, pero era la cárcel. No sé si ustedes se acuerdan en la época de la pandemia que tuvimos que estar encerrados y que aunque era la casa, pues llegaba a un punto en el que la situación se volvía insoportable, ¿cierto? Sea porque los esposos no habían pasado tanto tiempo con las esposas o viceversa, o los hijos con los padres. Y muchas veces la situación se volvió tormentosa, se volvió horrible, de tal manera que se dice que muchos matrimonios terminaron rotos durante esa época de la pandemia porque no se podían soportar el uno al otro, ¿cierto? Porque pasaron situaciones muy complicadas, porque tenían que estarse viendo las caras todos los días, cada momento, a cada instante. Y entonces uno podría pensar, bueno, Pablo está en la cárcel, pero pues no creo que haya sido tan difícil la situación. La cárcel no es como la cárcel hoy en día y las cárceles eran bastante eh, tormentosas por esos días y no había tampoco mucha higiene que digamos en el entorno de una cárcel. Pero es desde allí, desde donde Pablo escribe y él sabe que tiene una misión, como la misión que tiene todo creyente que ha creído en el Señor Jesucristo, y es la de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es predicar el Evangelio? Básicamente yo lo resumo, es anunciar al Señor Jesucristo. Mostrarle al mundo, al Señor Jesucristo, como la única cura contra la enfermedad mortal que es el pecado. Pero el Evangelio va mucho más allá que simplemente presentarle a los hombres una cura, pero creo que también tiene que ver con exaltar y glorificar la persona preciosa del Señor Jesucristo. Por eso se ha dicho que no hay mejor predicación del Evangelio que la cena del Señor, porque es ahí donde los creyentes, varones en la comunión de una asamblea local, debemos exaltar y glorificar y darle honor, honra y gloria
a la persona gloriosa, amada del Señor Jesucristo. Entonces, si usted quiere predicar el Evangelio, querido hermano, en la comunión de la asamblea local, simplemente adore al Señor cada primer día de la semana. Y usted, hermana, también exalte al Señor en su corazón cada primer día de la semana. Porque no hay mayor predicación de evangelio que cuando los creyentes nos reunimos cada primer día de la semana para hacer memoria de Él. Cuando hacemos memoria de Él, tenemos dos símbolos, ¿cierto? Tenemos el pan y tenemos la copa que contiene vino. Y eso nos habla entonces de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Ven? El pan que representa el cuerpo separado de la copa que representa, o el contenido de la copa que representa sangre del Señor Jesucristo. Son símbolos que nos hablan de la muerte de Él. Y cuando anunciamos el Evangelio, estamos anunciando que sí, que Cristo murió. Pero también el Señor Jesucristo dijo, haced memoria de mí hasta que Él vuelva, ¿cierto? Y no solamente entonces anunciamos que Él murió, pero el Evangelio es que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Usted recordará y puede recordar esa cita en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 3, donde Pablo nos va a enseñar qué es el Evangelio. Yo quiero leerlo no por causa de los que saben esta cita, sino por causa de los que están acá y que tal vez no conozcan esta cita de la escritura, porque muchas veces damos por sentado que es que todos conocen las citas que usted y yo conocemos y resulta que no es así. Y entonces saltamos por las escrituras y hablamos de ellas, pero no vamos a la palabra de Dios para que otros que han venido, que tal vez no han escuchado nunca o no han estado en una reunión, pues puedan entender que lo que decimos realmente es así. Entonces, ve la carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, esta es una declaración que Pablo da de lo que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por sus pecados y por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un evangelio que se proclame sin proclamar la resurrección del Señor Jesucristo es un evangelio a medias. Y muchas veces cometemos ese error, porque sí debemos hablar de que Cristo murió, pero no debes olvidar que Él resucitó. Los evangelios, cada vez que Jesucristo anunció su muerte, ¿qué más anunció? Su resurrección, ¿verdad? Y usted va a ver que Él va a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a manos de pecadores y al tercer día se levante de entre los muertos. Vez tras vez, el Señor Jesucristo habló no solamente de que era necesario morir, pero de que Él iba a resucitar. Entonces, el Evangelio es la persona preciosa y amada del Señor Jesucristo. Cuando leemos ahí en Filipenses capítulo 2, entonces, y versículo 13, encontramos a un hombre que no se está quejando de su situación por la cual él está pasando.
Cuando leemos este pasaje encontramos que antes de escuchar un hombre desconsolado, un hombre triste, es un hombre que desde su situación está tratando de animar a otros hermanos que están en libertad. Y él les dice, hermanos, lo que me ha sucedido, no se preocupen, porque yo aquí, más bien el Señor me ha usado aquí para que el evangelio pueda extenderse, para que el evangelio pueda progresar. Y eso es lo que usted y yo, hermanos y hermanas, necesitamos, que el evangelio se extienda, que el evangelio progrese, a pesar de su situación y a pesar de mi situación. Yo quiero preguntarles con toda honestidad si muchas veces no pasamos más tiempo quejándonos por nuestra situación que viendo oportunidades en las cuales podamos predicar el evangelio y que el evangelio pueda extenderse a otras personas. ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo para nosotros mismos. Porque creemos que es que yo soy el ombligo del mundo, que yo merezco toda la atención de todas las personas y que como mi situación no hay otra igual en el mundo. Y se nos olvida que hay personas que sufren muchísimo más de lo que usted y yo sufrimos. Y es triste ver creyentes que se desaniman por un dolor de cabeza, por un dolor de muela, o porque le cortaron la luz. Y sí, es complicada y hay situaciones más complicadas que esas. Pero ¿qué de eso como creyentes podemos usar que el evangelio se extienda? Yo les he hablado de esto a los hermanos acá y en Armenia también, pero la asamblea en Calarcá tiene 15 años, es que cumplió hace poquito, 15 años, ¿cierto? Y el Señor está haciendo una obra acá en Calarcá y la va a continuar haciendo, ¿cierto? Pero, ¿en qué ha contribuido usted, hermano, hermana, para el progreso del evangelio acá en Calarcá? ¿Cuál ha sido su aporte mínimo a la obra en Calarcá y al evangelio? ¿Cuál ha sido mi aporte a la asamblea acá en Calarcá? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la disposición del corazón para ir y ayudar a hacer la obra del Señor. Es que la verdad, hermanos, hermanas, todos somos obreros, obreros a tiempo completo. Y Pablo era obrero a tiempo completo, no porque tenía una encomendación como tal, sino que él podía predicar el evangelio teniendo en cuenta lo que leímos en el capítulo 9, que a él le era impuesta una necesidad de predicar ese evangelio. Vamos a leerlo para que no lo perdamos de vista. Primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 9 versículo 16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. Hermano, hermana, si anunciamos el evangelio, no hay nada de qué gloriarnos. Y Pablo entendía eso, dice, pues si anuncio el evangelio, no es para gloria mía, no es para que otros me vean y digan, uy, ese hermano como predica el evangelio, como está inmerso en la predicación, como está inmerso en la obra del Señor. Él dice, no, dice, si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta qué necesidad. Dice, y ay de mí si no predico el evangelio. ¿Ven? Ay de mí, dice Pablo, si no predico el evangelio. Qué exclamación tan gloriosa. Ay de mí si no predico el evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que pensamos en eso?
que dijimos, ay de mí si no predico el evangelio. ¿Será que el evangelio es una necesidad en la vida de los creyentes? El evangelio es una necesidad en su vida. Y usted puede exclamar como exclama Pablo, y ay de mí si no predico el evangelio. Necesitamos ser guiados por el Señor, a mirar más allá de nuestras situaciones y buscar que en cada momento de la vida el evangelio progrese, el evangelio avance, el evangelio se extienda. Pero esto no va a ocurrir a menos de que usted y yo entendamos que nos es impuesta una necesidad. Hermano, hermana, usted fielmente se congrega cada primer día de la semana para partir el pan y tomar la copa y está bien porque es un mandato del Señor. Pero él también dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nos gustó una parte porque es más cómoda, pero la de ir, la de movernos, la de ponernos en acción, a veces no nos gusta tanto. No nos gusta incomodarnos. No nos gusta ir donde hay necesidad. ¿Usted ha visto Calarcá? ¿Ha visto la juventud no solamente en Calarcá, sino en Armenia, en Colombia en general? Y usted puede ver, dígame si es verdad o no, una juventud llevada. Una juventud completamente perdida tras sus vicios, tras sus placeres. Una generación que lo único que le agrada es escuchar groserías en las canciones que se cantan allá afuera. Una generación que va en pos de sus vicios y es arrastrada por los mismos. Ahora me paraba allí con Lorena en el balcón y veía unos jóvenes ahí con vidas completamente arruinadas. Y uno se va para el barrio donde yo vivo y se para y ve jóvenes completamente con vidas arruinadas. Y veo a mi hermano y lo veo una vida completamente arruinada y desperdiciada. Y yo pregunto, ¿acaso ahí no hay oportunidades para predicar el evangelio? Váyase para cualquier barrio de Armenia, váyase para cualquier barrio de acá de Calarcá, incluso los sectores de estratos más altos, a ver si no encuentro personas con problemas de drogadicción, porque es un mal que se ha apoderado de toda esta sociedad colombiana y es una juventud completamente desperdiciada, lamentablemente. Por eso yo me gozo cuando veo jóvenes viniendo a las reuniones, escuchando la palabra de Dios y oro al Señor que esos jóvenes puedan ser guiados, puedan ser transformados por la palabra de Dios y puedan llegar a los pies del Señor Jesucristo. Una de las razones por las cuales me encanta trabajar con niños es porque veo en esos niños una oportunidad para que al menos la sociedad tenga una mayor esperanza. Que los niños crezcan con valores de la palabra de Dios y que Dios use su palabra en su tiempo, en su momento, para guiar a estos niños cuando sean más grandes al arrepentimiento. No es un trabajo en vano, mis amados hermanos y hermanas. No pensemos que trabajar con niños, así dejémoselo, está desocupado. Así, va, trabaje con niños. No, es una gran responsabilidad, porque lo que usted siembre en esos corazones es lo que va a germinar más adelante. No espere que si usted siembra frijol, va a ser maíz. Si siembra frijol, va a crecer una planta de frijol. Si siembra maíz, va a crecer una planta de maíz. No espere que usted va a sembrar en los corazones de los niños algo que no es conforme a la palabra de Dios
y va a esperar que crezca algo que sí tiene que ver con la palabra de Dios. Hace tiempo alguien enseñó a los niños diciéndoles que, y con buenas intenciones lo hizo, pero les dijo, bueno, eh, Caín y Abel, ellos ofrecieron a Dios una ofrenda cada uno. Y Abel ofreció lo mejor que tenía. Y Caín ofreció lo más podrido que tenía. ¿Saben que esos niños crecieron con esa idea? Y usted dirá, pues eso no tiene nada de raro, ¿qué tiene de malo eso? Pues sí, sí tiene mucho que ver, porque eso después decía, les preguntas, decían, ay, él ofreció unas cosas perdidas a Dios. No, 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 no. Y no ofreció también lo mejor que él tenía, pero no lo que Dios había mandado. Y ahí hay una gran diferencia, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que sembramos en los corazones de los niños, de los jovencitos y también de los adultos. Pero si queremos ver una iglesia, eh, no quiero usar ningún término que suene carismático ni nada, pero si queremos ver una iglesia despierta, hermanos, que sintamos cada uno de nosotros que nos es impuesta la necesidad de predicar el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Saben que leímos en Romanos capítulo 1, versículo 16, y Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, hermana, de todo corazón, con toda sinceridad, ¿se avergüenza usted del evangelio? ¿Se avergüenza de llamarse hermano, hermana? ¿Se avergüenza de llamarse hijo de Dios, hija de Dios? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Saben que yo sí me avergonzaba del evangelio los primeros días que el Señor me salvó. Me avergonzaba delante de mis amigos muchas veces por decir que Cristo era mi salvador. No sé si a usted le pasó, pero a mí sí me pasó. Y doy testimonio muchas veces por temor a los hombres. Pero ahora, este punto de mi vida, no me avergüenzo del evangelio. Espero que usted, hermano y hermana, nos avergüence del evangelio bendito de Dios que puede transformar vidas de una forma radical. Porque no me avergüenzo del evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué más queremos nosotros cuando predicamos el evangelio, cuando anunciamos las buenas noticias de salvación? Que personas sean salvas, que vengan al conocimiento de la verdad, que se postren a los pies del Señor Jesucristo, clamando por perdón de sus pecados. Y aquí hay algunos que nos acompañan, los cuales hemos estado predicando durante unos 6 meses, compartiendo con ellos el Evangelio, y el deseo ardiente del corazón nuestro es que sean traídos a la vida, es que puedan postrarse a los pies de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo para que Él perdone sus pecados, les traiga la vida y los haga nuevas criaturas. Ese es el deseo nuestro cuando predicamos el Evangelio. Y queremos hacerlo con toda la reverencia, con todo el respeto, con toda la pasión de un corazón que ha experimentado el perdón de Dios, que ha experimentado el hecho de ser redimido. Y queremos decirles que no nos avergonzamos del Evangelio, porque ese Evangelio un día nos alcanzó y nos salvó, porque Jesucristo el Señor un día nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Y hoy los que estamos acá, que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo,
Podemos darle toda honra, toda gloria, todo honor, toda la alabanza y la magnificencia y toda la dignidad de la cual Él es digno. Porque para nosotros, para quien les habla, no hay un ser más glorioso, más precioso que el Señor Jesucristo, ni lo habrá por la eternidad. Juan en el cielo lloraba viendo que entre toda la gente, entre todos los ángeles y arcángeles, entre toda la multitud celestial, no había uno digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Pero uno le dice, no temas, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. Y él mira y ve un cordero como inmolado y sus lágrimas se secan. Es que hermanos, hermanas, amigos, no hay persona más gloriosa que el Señor Jesucristo. Usted conocerá a una persona más preciosa que Él. Jamás. Pero ¿saben qué dice la palabra? Que esta palabra que nosotros predicamos, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y les parece que deliramos. Y les parece que estamos locos. Pero esto es a los que se pierden. Pero dice, pero a nosotros, los que nos salvamos, eso es un mensaje poderoso. Usted ha visto la dinamita y ha visto la dinamita que explota. El evangelio es más poderoso que todos los tacos de dinamita que puedan haber en el mundo, porque es poder de Dios para salvación. Nada puede salvar su alma sino el bendito y glorioso mensaje de Dios. También leíamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2 versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque la salvación no está en la excelencia de palabras o en la sabiduría de los hombres. Usted puede ser muy elocuente, puede ser muy sabio, pero ahí no radica el poder de Dios en el evangelio de Dios. Dice, cuando fui a vosotros, les está hablando a los Corintios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y es la cruz de Cristo, o más bien Cristo muriendo en la cruz, ha de ser suficiente para que usted doble las rodillas y se postre clamando por el perdón de sus pecados. No son los libros, por más sabios que puedan llegar a ser los libros. No es la elocuencia de un predicador. No es el poder de sus palabras. Tiene que ser la cruz de Cristo. Tiene que ser Jesucristo dando su vida allí en la cruz por sus pecados y por mis pecados. Miren, si usted puede contemplar a Cristo clavado en la cruz, muriendo por sus pecados, y esto no conmueve, absolutamente nada en este mundo le va a conmover. El profeta Jeremías en su libro de Lamentaciones, hablando de la gloria de la gran Jerusalén que había sido destruida, él va a hablar en primer lugar de Jerusalén, pero estos versículos nos apuntan a la persona preciosa del Señor Jesucristo. Y él va a decir, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Y esto nos lleva a pararnos
ahí en el camino junto a la cruz donde el Señor Jesucristo estaba dando su vida por sus pecados, por mis pecados. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Y no lo hay. No hay dolor como el dolor del precioso, glorioso, amado Hijo de Dios. No solamente son sus sufrimientos físicos, pero es el hecho de que él tenía que enfrentar y sufrir sobre él todo el fuego de la ira de Dios, consumiéndole a él. Todo el fuego de la ira de Dios cayendo en él por sus pecados y por mis pecados. Si esto no le conmueve, no le va a conmover absolutamente nada en el mundo. Yo he visto personas llorando porque hay una novela muy triste, o una película muy triste, o una historia muy triste, pero pocos postrados llorando, viendo a Jesucristo muriendo en la cruz, pagando por sus pecados. No les conmueve, no les va a conmover el corazón, entonces nada. Pero dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice, y estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Y hermanos, la verdad así es cuando predicamos el Evangelio. Sentimos tan débiles, tan débiles. Y es cierto que a uno las rodillas le temblan. Yo creo que se inventó el pito lo hizo por eso, para que no vieran las rodillas chocar una con otra mientras uno está predicando el Evangelio. Lo que Pablo está diciendo es que él estuvo entre ellos como uno que no sabía absolutamente nada más, ni de filosofías, ni de ciencias, ni de sabiduría, sino solamente de uno que había sido crucificado como si fuera en debilidad. Pero uno que tenía todo el poder para salvar y perdonar los pecados nuestros. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Hermano, hermana, y lo digo a usted queriendo aplicarlo a mí. Que la predicación del Evangelio produzca en nosotros eso, mucha debilidad, mucho temor, porque no es de nosotros que queremos hablar, es de Cristo el Señor y el crucificado. No queremos hablar de ninguna otra persona, ni de nuestras experiencias, ni de nuestra vida, porque eso a usted, a la verdad, no le interesa. A usted le tiene que interesar es escuchar al Señor Jesucristo. Y debemos tener temor cuando compartimos las buenas nuevas de salvación, cuando hablamos del Señor Jesucristo. Mucho temor y temblor. Y es verdad que da temblor y da susto, pero es increíble cómo el Señor puede usar sus palabras para ponerlas en los corazones de quienes escuchan. Y dice versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y eso sé que sí que es importante en la predicación del Evangelio, queridos hermanos, sobre todo hermanas. Mucho ojo, mucho cuidado con usar palabras persuasivas para tratar de convencer a otros de que se arrepientan. Mucho cuidado con eso nosotros debemos tener.
Y yo por eso personalmente desde acá les digo, yo soy uno de los más acérrimos contractores de las oraciones de fe, porque yo no puedo decirle a otro qué decir a Dios por la culpa de su pecado. Yo no puedo decirle, repita conmigo esas palabras porque ha de ser la persona desde lo profundo de su corazón quien ha de clamar al Señor por el perdón de sus pecados, quien ha de decirle con sus propias palabras, completamente humillado, que le perdone, que le salve. Mucho cuidado con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque no estamos para hacer ladrillos y ponerlos en la iglesia de Dios. No, los creyentes son piedras vivas, no ladrillos que otros hombres fabrican. Dios se encarga de las piedras, los hombres de los ladrillos. Pero no estamos puestos para hacer ladrillos, mis queridos hermanos y hermanas. Repita después de mí. No, no repita, por favor. Levante la mano los que son salvos. Pásenla. Creo que bíblicamente no es lo que la palabra de Dios manda, porque muchos son palabras persuasivas de humana sabiduría. Y él dice, no es así, sino que en demostración del Espíritu y de poder. Y ha de ser el Espíritu Santo de Dios quien use la palabra predicada en cada cual que la escucha. Y Él es el Espíritu Santo el que ha de convencer a cada cual de su necesidad de ser salvo, de ser salva, de venir completamente humillado a la persona del Señor Jesucristo, reconociendo en Él el único que le puede salvar. No es por palabras persuasivas de humana sabiduría. Conocen gente en el mundo que dicen que tienen mucha labia, ¿verdad? Hay gente que tiene tanta labia, tiene tanta persuasión que han llegado hasta a vender la Estatua de la Libertad. Han llegado a vender la Torre Eiffel. Y uno dice, ¿cómo alguien se traga ese cuento de que alguien le va a vender la Estatua de la Libertad o la Torre Eiffel? Y uno dice, está loco. Pero hay palabras que tienen tanto poder de convencimiento que son capaces de convencerle de cualquier cosa, de cualquier locura. Pero no, 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 no. Es el poder de Dios por el Espíritu Santo el que ha de convencer a las personas de su necesidad de salvación. Querido amigo y amiga, si oye hoy su voz, no endurezca su corazón. Venga Cristo arrepentido, clame a Él por perdón de sus pecados y Él va a transformar su vida, le va a hacer una nueva criatura. Y Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque si su fe se fundamenta en la sabiduría de los hombres, miserable de usted, perdón la palabra que uso. Pobrecito de usted, porque así como la sabiduría de los hombres se desvanece, su fe también se va a desvanecer prontamente. Pero si su fe está fundada en el poder de Dios, de ahí no lo mueve nadie. Absolutamente nadie lo mueve de ahí porque es el poder de Dios el que lo ha traído a la vida. Nada más y nada menos. ¿Entiende, querido amigo, querido hermano y hermana, que somos deudores?
del Evangelio, dice Pablo también, porque deudor soy del Evangelio. Quiere un campo de acción, está su trabajo. Salga a la calle, salga ahí ahora afuera, mire la gente, mire la juventud. ¿Y qué, hermanos? Nos vamos a avergonzar del Evangelio o vamos a pedirle a Dios de todo corazón que nos use por su Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas de salvación a todo lugar. 12 municipios en este departamento. 40 años de la obra de Dios y 4 asambleas. Una asamblea cada 10 años. Si se pudiera sacar la cuenta así, aunque una fue eh, extensión de otra. ¿Y qué? ¿Vamos a seguir cómodos entonces? ¿O vamos a proponer de corazón predicar el Evangelio? Hablar de Cristo. Deberíamos, hermanos. Deberíamos. Y se los dice uno que no ha hecho nada por el Señor. Pero nada es nada. Y tengo en el corazón el deseo de hacer muchas cosas. Pero a la vez pienso si es el propósito de Dios y la voluntad de Dios que las lleve a cabo. Pero de una cosa sí estoy seguro, es que hermanos deudores somos del Evangelio. Tenemos una deuda inmensa con nuestro gran Dios y Salvador, con aquel que nos ha limpiado y pudiéramos servirle con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Que el Señor use su palabra en esta mañana mediante el poder de su Espíritu Santo para salvación de almas. Oramos. Padre, que nos aquí en esta mañana, en nuestra debilidad, ciertamente con mucho temor y temblor. Y Padre, oramos que tu palabra haya cabida en cada corazón. Tan pequeños somos, tan débiles, y a la vez te contemplamos tan grande, tan fuerte, tan sublime, tan poderoso. Padre, por el Señor Jesús te agradecemos. Por el Señor Jesús te damos honra, gloria y alabanza. Y Padre, rogamos solamente que tu Santo Espíritu use tu palabra en esta mañana para salvación de almas, para perdón de pecados, para convicción del mismo. Padre, tú obres según sus propósitos. Encomendamos los hermanos, los amigos que acompañan esta mañana a tu fiel cuidado. Y Padre, que al salir de acá, personas puedan salir siendo transformadas, porque hoy estamos en este lugar y no sabemos si en 8 días estaremos también. Alguien podría partir rumbo a la eternidad hoy mismo y su alma, ¿dónde estará, amado Padre? Nos encomendamos así en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.